Pues la semana pasada comenzamos a estudiar el atributo de la eternidad de Dios, y lo que prácticamente pudimos hacer de 3 puntos que había sugerido era ver algunos pensamientos, algunas ideas acerca del tiempo y la eternidad. Y les decía que luego íbamos a adentrarnos a ver algunos textos bíblicos que apoyan o evidencian la doctrina bíblica de la eternidad de Dios. Y solo pudimos adentrarnos en el Salmo 90, y quisiera pedirles que vayan allí un instante conmigo. Salmo 90. Los primeros 2 versículos de este Salmo dicen: Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Y estuvimos observando cómo este Salmo enfatiza la realidad de la existencia de Dios, no solo antes de la creación del mundo, sino es algo que existía por todos los siglos. No es que antes de la fundación del mundo hubo un momento en que Dios tuvo comienzo, es que nunca tuvo comienzo, y asimismo nunca tendrá fin. Antes de Dios no hay nada y después de Dios no hay nada. Y el lenguaje bíblico, uno de los lenguajes bíblicos que mencionábamos la semana pasada, que utiliza la Escritura para referirse a Dios, es el lenguaje de que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Es como decir que Dios es la A y la Z. La A y la Z. Es un lenguaje que aún los niños pueden entender para tomar una idea de lo que es la eternidad de Dios. Recientemente he estado conversando con nuestros hijos acerca de este hecho de que cómo Dios se describe como el alfa y la omega. Y ellos tienen ya el concepto de lo que es la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto. Antes de la A, no hay nada. Antes de Dios, no hay nada tampoco. Después de la Z, no hay nada. Después de Dios, no hay nada. Dios es el todo. Y todo lo que existe dentro de la A y la Z. Todo lo que tiene existencia lo tiene dentro de Dios en ese aspecto. Dios es el todo. Y en relación al tiempo, pues el tiempo todo lo abarca el Señor. De generación en generación, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Ese salmo, como bien dicen unas pequeñas letrillas que hay encima de este salmo, dicen oración de Moisés, varón de Dios. Este es el salmo que se conoce, se propone, fue escrito por Moisés. Y se hace referencia a Números capítulo 20 para colocar el contexto que motivó la escritura de este salmo. Números capítulo 20, si pueden un instante conmigo allí. Y en Números capítulo 20 nosotros tenemos 3 eventos principales. 3 eventos principales que posiblemente sirven de trasfondo al contenido de este salmo. Por un lado tenemos la muerte de María, dice el versículo 1, la muerte de María, la hermana de Moisés. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y se dicen breves palabras, pero el significado para Moisés de este evento debió ser bien grande. María era de los pocos que quedaban que habían estado en Egipto, en la esclavitud. Ustedes recuerdan que toda una generación murió andando por el desierto, y los que quedaban eran los 3 hermanos, María, Aarón, Moisés, y Caleb y Josué. O sea, ¿con quién tenía Moisés para hablar acerca de las cosas que pasaron en Egipto? O aún eventos antes de que surgiera la nueva generación. Era con ellos. Y ahora han perdido una persona de ese grupo, de los mayores del grupo, María, cercana a él. El segundo evento que también encontramos en este capítulo es cuando Moisés golpea la roca, cuando Dios le dice que le hable para que saquen agua para el pueblo. Moisés golpea la roca en medio de ese evento. Y obviamente nosotros no podemos hacer otra cosa que identificarnos en un sentido con la reacción de Moisés. Nos vemos a nosotros mismos en su posición y hubiéramos dicho, ¿hubiéramos nosotros actuado distinto?
tratando con un pueblo duro y rebelde. ¿Cuál fue la reacción de Moisés aquí en el pasaje? Noten el lenguaje que tiene que escuchar Moisés. Versículo 12, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Él tuvo que lidiar con aquella otra generación que Dios castigó por la falta de contentamiento. Y es aquí que están al borde de entrar en la tierra, y este pueblo le sale a él con esto. No, es increíble. Entonces Dios le dice, toma la vara, versículo 8, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, avisa de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón la congregación de la peña, delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero ¿qué dijo el Señor? Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ustedes actuaron como unos incrédulos. No creyeron. No creyeron para honrarme, para santificarme delante de este pueblo. Se dejaron llevar de sus impulsos. Y eso le costó a Moisés, después de tanto tiempo, a los 120 años, no poder entrar al pueblo a la tierra prometida. 40 años con este pueblo, luchando, lidiando con sus debilidades, con todas sus luchas, con sus quejas. Y él fue fiel. Ahora llegó este punto aquí al final. El pueblo empieza a quejarse y ya Moisés no aguantó más. Y eso garantizó ya el hecho de que él no entrara. Su muerte estaba cerca. Su muerte estaba cerca. Pero hay un tercer evento también en este pasaje, y es la muerte de Aarón. Versículo 22 en adelante. Dice que Dios le habló y le dijo en el versículo 24, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. No solo Moisés, también Aarón sufrió esta consecuencia y murió, y dice el versículo 29 que hubo duelo por 30 días. Hicieron duelo todas las familias de Israel. 3 eventos dramáticos en la vida de Moisés. Y por eso se relaciona este salmo con estas experiencias en el desierto que tuvo Moisés. Su hermana, su hermano, él mismo confrontado y estar cerca de la muerte, le llevaron a escribir acerca de la eternidad de Dios y de la fragilidad de la vida humana, lo temporal de la vida humana. Y las lecciones que encontramos son numerosas ciertamente. Moisés fue nada más y nada menos alguien que tuvo contacto cara a cara con Dios. Experiencias únicas, experiencias singulares. Conoció a Dios de cerca. Y lo que él presenta en este salmo es que Dios es el fundamento de todas las cosas. Por así decirlo, es como si Moisés se viera como que Dios es un ancla. Todo el que se agarra de esa ancla está conectado con la eternidad. El gran mar de la eternidad. Si nos anclamos de Dios, tenemos una relación con esa vida eterna, con ese Dios que habita en la eternidad. Es como un barco que tiene un ancla que le mantiene seguro en un sitio. Entonces, si nosotros estamos anclados con Dios, que es el Dios eterno, entonces nosotros estamos seguros, aunque nuestra vida sea frágil y breve. Aunque nuestra vida sea frágil y breve en esta tierra, si estamos anclados en Dios, en el Dios eterno, hermanos, nosotros tenemos garantizado lugar seguro para vida eterna en el reino de los cielos. Y Moisés presenta a Dios como un bastión de seguridad en el Salmo 90 que estamos considerando. Dice, tú nos has sido refugio de generación en generación.
antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, por tanto tú eres refugio. Si Dios es eterno, Él es refugio. Y Él es eterno. ¿Es tu refugio? ¿Estás tú anclado en el Señor? Porque es la seguridad que tiene Moisés. Seguridad, estabilidad, por ser Dios, un Dios eterno. Pero vimos también cómo este salmo expone la fragilidad y la brevedad de la vida en los versículos del 3 al 10. Vemos allí, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la hierba, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver de nosotros mismos cuando nos comparamos con el Dios eterno? Que nosotros somos frágiles. Que nuestra vida pende de un hilo, por así decirlo. Que en un momento podemos estar vivos y en el otro no. Y el evento que sucedió el lunes es una muestra de esto. Todo el que subió en ese avión no esperaba que en unos minutos iba a estar derribado en tierra, muerto. Jamás se lo imaginó. Pues la vida es así, es incierta. Dios es el único seguro eternamente y para siempre. Y si no estamos anclados en Él, nosotros pereceremos en medio de la fragilidad de la vida para condenación eterna. Si nos amparamos en Él, tendremos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos vivir la vida de Matusalén. Y como quiera, Matusalén se murió. Matusalén dejó de ser. Porque no es nuestra meta, no es nuestro fin prolongar nuestros años en este mundo. Nadie va a vivir más que Matusalén aquí. Sin embargo, nosotros podemos permanecer y perdurar en el Dios eterno si lo tenemos en nuestro corazón. La fragilidad de la vida. Hermanos, eso nos da una enseñanza a nosotros. Nuestros días son pocos, pero nuestras obras pueden seguirnos después. El punto es, en la breve vida que tenemos, podemos hacer cosas que sean, por así decirlo, de consecuencias eternas, haciendo tesoros en los cielos. ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? Si tú evaluaras cómo tú utilizas tu semana, cómo tú utilizas tu día, ¿estás incluyendo más cosas que se acabarán cuando tú partas de este mundo? ¿O estás haciendo cosas que perdurarán para vida eterna? Son cosas que debemos pensar, porque dice aquí Moisés, nuestros años es como un sueño. Dice, pronto pasan y volamos. ¿Qué dejamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el significado de tu vida? En ese punto, solo lo que hacemos para Dios permanece para siempre. Solo lo que hacemos para Dios permanece para siempre. O sea que aún la relación de nuestras obras, si están relacionadas con Dios, tienen eternidad en sí mismas. ¿Cuáles son las que tú haces? ¿Cuáles son las que tú haces? Si pienso aún en el caso de una madre en su casa. Ese es el concepto que debemos tener de una madre que hace grandes cosas. No es pensando en funciones de que puede salir a la calle y hacer 20,000 cosas distintas. Es cumpliendo lo que Dios le ha mandado. Si es cuidando en su casa, amando a su marido, criando a sus hijos, está sembrando para vida eterna. Está sembrando para vida eterna. Lo hace con la motivación para agradar a Dios y servir a Dios. Porque Dios sabe que ese es el lugar que Dios le ha asignado. Esas son obras que van a seguir aún después de la muerte. Y no sabemos cómo Dios puede utilizar tus esfuerzos y tus lágrimas y tus oraciones. Allí criando esos tres, como dicen en otra nación, esos mocosos. Siendo atrapados por el Altísimo y la sombra del Omnipotente transformando esos corazones.
Quién sabe si allí se está surgiendo un nuevo Spurgeon en nuestra generación. Si se están levantando los predicadores del mañana. Si están levantándose los hombres que confrontarán el pecado en la generación siguiente. Entonces, esas son obras que siguen para vida eterna. El hecho de que seamos frágiles no quita que nosotros no podamos hacer obras eternas. Frágiles, pero eso no quita que podamos hacer obras eternas. Algo que Moisés presenta aquí, en este salmo, es como el problema principal del hombre no es la fragilidad de su vida, sino el pecado. El problema principal del hombre no es que seamos frágiles y la vida sea breve en comparación con la eternidad de Dios. Es el pecado que cometemos contra el Dios eterno. Ese es el principal problema del hombre. Versículo 11. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces son nuestros pecados contra el Dios eterno, lo que son el terrible mal de la humanidad. No es el que la vida sea breve, es que nosotros utilicemos esa breve vida incorrectamente, es que la desperdiciemos en nosotros mismos, es que nos dediquemos solamente a gastar en nuestros deleites, es que nosotros invirtamos nuestros años y aún las energías más preciosas de nuestra juventud para cosas que no sirven. Entonces el pecado es una maldición del hombre. Porque aún en esa breve vida, si nosotros la dedicamos al Señor, están bien utilizados. Pero ¿qué mueve el pecado? La indignación de Dios. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y el hombre piensa que va a tener la vida para siempre, que tiene los años por delante. Y aún los jóvenes, es de la debilidad de los jóvenes es pensar que tienen todos los años por venir y no lo saben realmente. En el avión murieron de todas las edades. De todas las edades. Tú no tienes garantía por tu edad de que respirarás mañana, que amanecerás respirando. No la tienes. Y si tú estás en tus pecados, Dios está airado contra ti. Porque tú has pecado contra el Dios eterno. Y ese Dios eterno, tú te la verás con Él en el día de la eternidad. Tú te la verás con Él en el día de la eternidad. Y si para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años, en aquel día Él lo va a recordar exactamente como ahora, aunque a ti se te haya olvidado lo que tú hayas hecho contra Dios. Porque Dios no olvida. Porque Dios no olvida. Vemos más en este salmo el hecho de no solo que debemos temer al Dios eterno, nosotros también tenemos que suplicar a Dios que nos dé sabiduría para nosotros vivir de acuerdo a esa fragilidad de vida que tenemos. Eso es lo que Él pide, el salmista. Dice aquí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos sopesar bien el tipo de vida que tenemos y vivir de acuerdo a ellos. Vivir cada día para Dios. Vivir cada día para Dios. ¿Cómo tú puedes? La idea, hermanos, de este texto no es algo de matemática. No es de que enséñanos a contar nuestros días. 1, 2, 3, ya yo he visto que si yo cuántos días. No, esa no es la idea. Enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a tener una perspectiva de la vida adecuada y que nosotros podamos utilizar los años que tú nos das adecuadamente, a vivir sabiamente. Y lo que hacemos en el tiempo es increíble, la forma como afecta subsecuentemente. Yo he dicho esto anteriormente, pero es bueno que los jóvenes piensen. Son precisamente en los 3, 4, 5 años antes de hacer familia que los jóvenes toman las decisiones más alocadas de sus vidas. Ya faltando 3, 4, 5 años antes, 2 años antes de ellos establecer familia, quieren vivir como si nunca fueran a tener familia. Quieren vivir como si nunca van a tomar la vida en serio. Y lo que hacen en ese interín les marca luego por el resto de sus vidas. Deben orar, enséñanos a contar nuestros días. Enséñame, Señor, a yo poder tener una idea realmente de la importancia de lo que yo hago en estas 24 horas. Porque lo que tú haces tiene consecuencias. Y consecuencias eternas. Eternas aún. De lo que tú haces con los privilegios que Dios te da. De tener contacto con su palabra.
El salmista, Moisés, a la hora de estar evaluando, viendo estas cosas, ya había vivido tantos años, 120 años. Él ha visto tantas cosas. Enséñanos a contar nuestros días. La experiencia de la muerte, la experiencia de lo de esta semana, debe hacernos clamar a Dios que nos enseñe a contar nuestros días. Si Dios nos ha dejado aquí todavía es porque tenemos una misión que cumplir. La pregunta es, ¿tú lo estás cumpliendo? ¿Tú estás viviendo para esa misión? ¿Cuál es? Si tu misión en tu mente es tú hacerte rico, si tu misión en tu mente es disfrutar y gozar de la vida, si tu misión en tu mente es lograr niveles académicos que deslumbren a las personas cuando pasen frente a ti, si tu misión es esa, déjame decirte que esa no es la misión que Dios tiene para ti en tu mente. Que Dios tiene una misión diferente en su mente que la que tú tienes en tu mente. Y tú estás equivocado. Ese no es el propósito para el cual tú estás vivo aquí. Tú estás aquí en este mundo para dar gloria a Dios. Es para dar gloria a Dios. El cómo vamos a cumplirlo conforme a la vocación y el llamamiento que Dios tenga para cada uno de nosotros. Bien. Pero como me decía un hermano en una visita pastoral en esta semana, hablando del ministerio pastoral, obviamente la vocación más grande, el privilegio más grande que Dios le puede dar a un hombre es poder ser pastor, predicador de la palabra de Dios. Ponte a decir cualquier otra cosa. No se compara a esa dignidad, a ese privilegio. Por eso leía en algún sitio de alguien que expresaba que Dios solamente tuvo un hijo y lo hizo predicador. Dios solamente tuvo un hijo y lo hizo predicador. ¿Vemos nosotros los privilegios como Dios los ve? Esas bendiciones como Dios las ve. Por eso si Dios te ha hecho cristiano, no te rebajes a vivir para las cosas de este mundo. Si Dios te ha hecho hijo suyo, no te rebajes a vivir para motivaciones terrenales y mundanas. Usa esas cosas para darle gloria a Dios. Usa esas cosas para darle gloria a Dios. Sea cual sea el lugar donde nos estemos desempeñando, eso que estamos haciendo en la temporalidad de este mundo, vamos a sembrarlo y vamos a esperar el resultado en la eternidad de esas cosas que estamos haciendo. ¿Dónde tú estás? No, yo trabajo en el colegio, no, yo trabajo en una empresa, yo trabajo aquí, yo trabajo allá. 20,000 cosas pueden ser, pero vamos a sembrar donde quiera que nos encontremos para dar frutos en la eternidad. Pensemos en hacer buenas obras. Pensemos en cómo nosotros invertir nuestro tiempo. ¿Cuánto vamos a aprovechar estas oportunidades de estos días cuando las personas cambian hasta de espíritu para darle un tratado evangelístico a una persona? Acerca de la Navidad la gente está más sonriente que antes. Va a haber doble sueldo también, eso hace que la gente esté más contenta. Vamos a aprovechar y vamos a darle tratado, vamos a predicar el evangelio. Se van a reunir 2 o 3 a cantar algún villancico de Navidad en un grupo, ante personas. ¿Quiénes van a ir a un orfanatorio? Vamos a hacer algo, mi hermano. Cosas que sean sembrar para la eternidad. ¿Cuántos van a ir a un hogar de ancianos a enseñarles que para qué nació Cristo en este mundo? En todo lo que tenemos que hacer a lo largo de la semana, y la vida está complicada, pero no nos olvidemos de sembrar para vida eterna. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Si los años nos siguen pasando por encima, días vienen y días van, y no tenemos nada que presentar a Dios en nuestras manos, no estamos utilizando nuestra vida con sabiduría. La eternidad de Dios nos compromete a vivir para la eternidad. Una de las cosas que presenta el salmista en el Salmo 90, en el versículo 16, es que el hecho de nosotros creer en un Dios eterno nos lleva a pensar no solamente en nuestra generación, sino en la generación venidera. Dice el salmista: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. En otras palabras, a nosotros nos interesa que haya un Salomón que rebase la obra de David. Nos interesa. ¿Y a quién tenemos que pedirlo? ¿O al Dios eterno?
Aún ese que cuando nosotros no estemos aquí, va a poder continuar la obra. Nosotros podemos tratar de dejarle algún legado a nuestros hijos, podremos buscar algún seguro, nosotros podemos tratar de dejar alguna herencia, podemos buscar 1000 vueltas. Bueno, nosotros no tenemos control de esas cosas. No tenemos control de esas cosas. Y estamos pensando que le estamos dejando algo a nuestros hijos. Y cuando viene a ver, nosotros después partimos de este mundo y nada de eso es suyo. Pasan 20.000 cosas, un lío legal, un problema en el país y voló. No tenemos seguridad. Ahora, en lo que sí podemos estar seguros es si le dejamos el legado de Dios en sus corazones y una visión para la eternidad, eso sí es un legado. Y la visión del salmista aquí es suplicando al Señor que haga esas obras también en sus hijos, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Señor, tu gloria, manifiéstala en nuestros hijos. Queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestros hijos. Que no se pare la obra de Dios con nosotros. Nosotros vamos a partir de aquí y vamos a volar, unos más temprano que otros. Pero nosotros trabajamos con una visión. Y que aunque nos vayamos nosotros, otro sigue esta obra, para adelante. Porque la obra del Señor, del Dios eterno. Y el salmista está pidiendo, yo me voy. Pero esta obra sigue, y en el caso de Moisés, ¿qué surgió? Surgió un Josué, que siguió llevando al pueblo por delante. Y aún en medio del oscurantismo de la época de los jueces, se levantaban hombres que llevaban la obra hacia adelante. Y vemos así toda la historia del pueblo de Dios. Donde los hombres se morían, pero Dios no. Los hombres se morían, pero Dios no. Y la obra sigue. Porque creemos en un Dios eterno. Entonces, hermanos, estamos comprometidos con seguir trabajando. Y por eso levantamos una generación y los instruimos en el temor de Dios. Porque la vida no se termina con nosotros. Tenemos una visión más allá de la vida que esto, porque creemos en un Dios eterno. La eternidad de Dios nos compromete con muchas cosas. Nos compromete. Más dice en el versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La obra de nuestras manos confirma. Que lo que vale la pena que hemos hecho en esta vida confirma eso, Señor. Ahora, yo estoy seguro que tú no vas a poder ir a la presencia de Dios. Señor, bendice todos esos tiempos de algarabía en el que yo me consumí en mis propios placeres. Bendice eso, Señor. Tú no vas a poder ir, toda esa época en la que yo me bañé de egoísmo, tomando todo para mí. Tú no vas a poder, bendice ese tiempo de egoísmo mío, Señor. Tú no puedes ir a la presencia de Dios. Lo que está diciendo Moisés aquí es, yo tengo algo por lo que venir a orarte y decirte, confirma eso, Señor. Tú tienes una limpia conciencia y tú puedes venir a la presencia de Dios. Señor, confirma con tu poder eso que yo he estado haciendo. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Confirma lo que estamos haciendo, día tras día, semana tras semana. Porque lo estamos haciendo para algo que vale la pena. Lo estamos haciendo para la eternidad. Tenemos una visión de nuestra vida que es superior a la de los animales. Pero ¿qué pasa? Muchos hombres se rebajan a vivir como los animales. En esta semana a mi niña le estaban enseñando en el colegio esa ley de la vida. Los seres vivos, ¿qué pasan con los seres vivos? Ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y hay hombres que se rebajan a vivir como si fueran simplemente seres vivos biológicos. No debe ser. Nosotros tenemos otra visión. Nosotros no debemos vivir así. No debemos vivir así. Porque creemos en un Dios eterno. Yo diría que este es el pasaje por excelencia. Si tenemos que coger un texto para hablar de la eternidad de Dios, es el Salmo 90. Salmo 90. Sin embargo, vamos a mencionar otros pasajes que también nos enseñan acerca de la eternidad de Dios. Job, capítulo 36. Un instante, Job, capítulo 36. El versículo 26 dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años.
Dios es grande, no le conocemos, no se puede seguir la huella de sus años, Él es inescrutable. ¿Cuántos años tiene Dios? ¿No lo podemos medir? Bueno, más allá de lo que tiene el mundo. ¿Me he equivocado? Es que no se puede medir. No se puede medir. Dios no se mide en años. Dios no se mide en tiempo. Él es eterno. Job capítulo 38, versículos 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Tú quieres un buen tema de meditación? Medita en dónde tú estabas cuando Dios hizo el mundo. ¿Piensa? ¿Qué hizo eso en Job? Lo humilló. Lo humilló. Ese razonamiento llevó a Job a decir: yo de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, yo no te conocía, Señor. Y eso llevó a Job a humillarse delante de Dios. Medita tú dónde tú estabas cuando Dios estaba haciendo el mundo. ¿A qué tú le debes tu existencia? Es que, ¿quién es Dios? Y empieza a hacerle Dios una serie de preguntas acerca de la creación. Imagínense la escena. Amárrate los pantalones. Óyeme bien. ¿Dónde tú estabas? ¿Por qué este animal hace esto? ¿Quién fue que determinó que el mar fuera así, no de otra manera? ¿Quién fue que hizo tan sentado ahí, cogiendo su lección? Meditando en todas esas preguntas que Dios le está haciendo. ¿Tú quisieras estar sentado donde Job estuvo? Yo espero que tú digas que sí. Porque el efecto que eso produjo en Job es que ahora yo conozco mejor a Dios que antes. Lo que estoy diciendo es, en otras palabras, que nos conviene meditar en nuestra pequeñez en comparación con la eternidad de Dios. Nos conviene. Hace bien a nuestras almas. Nosotros tendemos a compararnos con los demás. Bueno, la verdad es que si yo me comparo con aquel fulano, yo estoy bien. Yo estoy bien. Pero es con Dios que debemos vernos y responderle a sus cuestionamientos. Todas esas cosas que hablábamos acerca del tiempo y la eternidad. Es bien a ver si nosotros podemos tener la respuesta. ¿Tenemos la respuesta a esas cosas? No, no las tenemos. Pero Dios las tiene todas y aún más allá. Cosas que escapan a nuestro entendimiento. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué fue con qué se confrontó Job? Bueno, yo nací el otro día. Yo hice el mundo, o sea que yo ni siquiera estaba aquí en el mundo. ¿Cómo tú estabas? Si yo me comparo con la existencia de Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y se humilló Job. Salmo 93, 1 y 2. El Salmo 93 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. El hecho de que Dios sea eterno, como ya he mencionado, le da estabilidad y seguridad al mundo, a la historia aún. Porque la historia, el mundo, está en las manos de Dios. Le da estabilidad a la creación. Su providencia es lo que da reposo a la tierra. El universo no comenzó por sí mismo. El universo no sigue funcionando por sí mismo. Es el poder del Eterno el que sostiene todas las cosas. Es que firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Es que Dios está en su trono. Él es quien determina cómo son las cosas. La velocidad de rotación de la Tierra, eso fue Dios que lo determinó. Si uno va en un automóvil y el automóvil se para, después que viene corriendo a 60 kilómetros por hora, el carro se detiene y tú sigues adentro moviéndote. La inercia, ¿no?
Pues Dios es el que pone la tierra a dar vuelta. A dar vuelta. Y no a 60 kilómetros por hora. La velocidad de rotación es más de 1000 kilómetros por hora. Si la tierra se parara de sopetón, nosotros llegaremos al espacio en cuestión de instantes. En instantes estuviéramos en el espacio. ¿Y saben qué? Dios lo ha hecho y no ha pasado nada. Ajá, pastor, ¿y cómo? Cuando el sol se detuvo en Gabaón, ¿qué fue lo que se detuvo? El lenguaje humano es el sol se detuvo. Científicamente es la tierra que dejó de rotar y no pasó nada, porque Dios es el Rey soberano. ¿Saben por qué? Porque Dios escuchó la oración de un hombre. Así reina Dios este mundo, porque Él es el Dios eterno. Gobierna la historia y los eventos, y nosotros, ay, ¿cómo va a pasar? Y tratamos de entender los movimientos geopolíticos y esto. Dios es el Rey gobernando, Él es el soberano, Él sabe exactamente lo que va a pasar. Él sabe cómo es que va a terminar todo en Afganistán. Él sabe exactamente cuáles son las implicaciones, qué es lo que va a pasar en cada una de esas ciudades. Dios lo conoce. Salmo 102, versículo 24. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Y nosotros podemos pensar, bueno, yo puedo, en la flor de la juventud, puedo perder mi vida. Bueno, pues este salmista dice, no me cortes en la mitad de mis días. Señor, tú eres el Dios eterno, tú tienes mi vida en tus manos, yo te ruego, no me cortes en la mitad de mis días. Y, óyeme, tan joven, son expresiones que dicen, tan joven, y mira, ¿qué pasa? Porque le debemos la vida al Dios eterno. Nosotros no tenemos control de cuándo vamos a terminar nuestra vida, como no tuvimos control de cuándo la comenzamos. Y por eso es una oración al único que tiene control, es Dios. Señor, no me la cortes en la mitad de mis días. ¿A quién es que hay que pedirle eso? A Dios. A Dios. Dice, por generación de generación son tus años. Versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Yo les había dicho cómo la eternidad no es otra cosa que la inmutabilidad de Dios relacionada con el tiempo. Dios no cambia con el paso del tiempo. Entonces aquí nosotros vemos cómo en comparación con el mundo, algo tan firme, algo tan sólido como vemos, como es la tierra misma, eso nos puede dar un sentido de seguridad. Nosotros sabemos que nosotros como individuos no somos nada. Pero si nos sentimos en grupo, nos sentimos más fuertes. Si es una nación, todavía más fuerte. Si es el mundo, más fuerte. Pero dice, el mundo se acabará también. ¿A dónde es que tenemos que llegar? Es ampararnos en Dios. Ampararnos en Dios, en el Dios que hizo todas estas cosas. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y este mundo tan sólido como lo vemos, este mundo perecerá. Inseguros podemos sentirnos, pero en Dios encontramos completa seguridad. Y de nuevo, el salmista utiliza la doctrina de la eternidad de Dios para estimular a la confianza de los hijos de Dios. A la confianza. Otro pasaje que podemos estudiar es Isaías 57. Isaías 57, 15. Mientras buscan Isaías 47:15, les leo Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios eterno es Jehová. Y dice Isaías
57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde tú vives, Señor? Yo habito la eternidad. Yo habito la eternidad. ¿Qué lenguaje? ¿Qué lenguaje? Es allí la morada de Dios. Él está hablando del lugar de donde Él reside, la perpetuidad. Yo habito la perpetuidad, la eternidad. ¿Qué tan grande es la eternidad? Yo habito la eternidad misma. Pudiéramos tener la confusión de pensar es que Él habita en la eternidad, en un espacio de la eternidad. Él está diciendo que Él habita la eternidad, toda la eternidad. Ese es tu Dios. El mismo, recuerden, el mismo que dijo que Él viene y hace morada en tu corazón. Ahora, cualquiera oye estas palabras, esta descripción de Dios. Así dijo el alto y sublime. ¿Qué hace esto? Uno siente como si se despegara de Dios. Alto y sublime. ¡Qué lejos estoy! El que habita en la eternidad. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y quién puede tener comunión con un Dios así? Ahí entonces donde viene, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese Dios eterno, tan majestuoso y que habita en la eternidad, no es inaccesible. Es un Dios cercano a los que son humildes y a los quebrantados de corazón. Ese Dios tan majestuoso que hemos estado tratando de describir, ese Dios, sin embargo, se nos acerca en ternura, en compasión, en amor, en misericordia y bondad. Y Él se deleita en tener comunión con los humildes. Dice que el altivo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Pero Él se acerca a los humildes. Dice, no, yo habito en la eternidad. ¡Ay! Con el quebrantado de corazón. Con el quebrantado de corazón. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cómo te describiría Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Como un soberbio o como un humilde? ¿Como uno de corazón de pedernal o un corazón de carne? ¿Cómo te ve Dios? Qué maravilla la de este pasaje. Dios tiene comunión con nosotros. Pasemos al Nuevo Testamento. Juan 8:58. Juan 8:58. Y aquí en el Nuevo Testamento nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Estas conocidísimas palabras del Señor hablando con los judíos. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno. O sea, por lo menos se está diciendo que Cristo tenía la cantidad de años desde ese momento hasta antes que naciera Abraham. No. Es Cristo relacionando ese lenguaje con las palabras del Señor en Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. Cristo está diciendo, yo soy ese. Yo soy ese. De lo que ustedes conocen cómo Dios se describió, el que tiene existencia en sí mismo, el Dios eterno, el que nunca cambia, yo soy el que soy. Nosotros no existimos por nosotros mismos, en nosotros mismos, Dios sí. Y Él está diciendo, miren, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Y los judíos entendían bien estas palabras. ¿Qué hicieron los judíos? Versículo 59. Tomaron entonces piedra para arrojársela. ¿Por qué? Porque dijeron, este hombre está blasfemando. Se está haciendo igual a Dios.
Ellos entendieron el lenguaje. Cristo le dijo, yo soy eterno. Yo soy eterno. Y como yo les decía la semana pasada, parecía como si fuera ayer que le dijo a Moisés eso. Porque es el Dios mismo diciendo eso aquí. Parecía como fue ayer. Y yo le estuve diciendo eso a Moisés y ahora se lo estoy diciendo a los judíos. Porque Él es eterno. Él es eterno. Somos nosotros que estamos viendo contando los miles de años que transcurrieron entre el evento de Moisés y este. Pero para Dios eso fue ayer que se lo dijo a Moisés. Romanos capítulo 1, versículo 20. Por cuanto nosotros no habitamos la eternidad, yo tengo que leer estos pasajes más rápido. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea que algo de la eternidad de Dios aún podemos ver al contemplar la creación. La creación nos dice que hay alguien que no tuvo comienzo, que hizo todas estas cosas. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué está observando aquí Pablo? Observando el progreso de la revelación del Evangelio. Dios no dio toda su revelación de sopetón, tengan, sino que Dios fue progresivamente revelando su verdad. No lo podíamos coger todo de golpe. Y en eso que va aconteciendo en el paso del tiempo, no es otra cosa que la manifestación de la mente eterna de Dios. De lo que Dios eterno había pensado y diseñado antes de la fundación del mundo. ¿Conforme a quién? Conforme al mandamiento del Dios eterno, dice el texto. Primera Timoteo 1:17. Primera a Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, al Rey eterno, al dueño del tiempo, al dueño de la existencia. Los siglos, un siglo para nosotros, un siglo. La gente de esto, no, eso duró un siglo. O sea, cuando quiere expresar algo como que dura mucho, pues Dios es el Rey de los siglos. El Rey de los siglos. ¿Y cómo? ¿Qué pasó que Pablo habla de esta manera? Pues él está hablando de cómo la gracia de Dios le alcanzó. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, en el versículo 13, y perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia. La gracia de Dios, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui primero. Para ejemplo de los que habían de creer. Por tanto, por cuanto ese Dios tuvo misericordia de mí en el momento histórico para salvación, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es bíblico dar gloria al Dios de los siglos cuando meditamos en la salvación de nuestras almas. ¿Quién es nuestro Padre? El Dios de los siglos. ¿Quién es nuestro Salvador? El Dios de los siglos. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Entonces nuestro compromiso con Él es eterno. Ahora nosotros queremos pasarnos la eternidad dándole gloria a Él. Porque Él es un Dios eterno.
La redención es tan grande, esa obra es tan majestuosa que nosotros queremos pasarnos la eternidad alabándole por toda la eternidad. Por lo que Él hizo por nosotros. Él se lo merece. Él se lo merece. Bien, pueden anotar 2 de Pedro 3, 8 y 9. Habla de la promesa del Señor, que algunos tienen por tardanza. Pero recuerden, para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. No es que Él no va a ocurrir, va a pasar. Va a pasar. Y finalmente, hay textos que nos hablan de la presencia de Dios especial en algunos momentos históricos de tiempo. Por ejemplo, cuando su iglesia se reúne, dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la presencia especial de Dios. Que a lo mejor no tuvo hace unas horas aquí y vuelve y está con nosotros. También podemos hablar del tiempo especial que es el día del Señor. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Si Dios se describe ese día como su día, es porque es un día de 24 horas que Él honra con su presencia de una manera especial, que tiene implicaciones, hermanos. El día del Señor, un día que es para Él, un día que es suyo de manera especial. Y Él se manifiesta en ese tiempo, durante todo el día, teniendo una comunión con nosotros y de manera particular en el culto de adoración. Él se revela, se manifiesta de una manera especial en su santo día. ¿Cómo estimamos nosotros el día del Señor? ¿Cómo estimamos nosotros? ¿Cómo utilizamos nosotros ese día? ¿Lo santificamos para su gloria? Él quiere que lo recordemos. Y lo recordemos para que lo apartemos para su gloria. Alguien ha dicho, la actitud que nosotros tengamos hacia el día del Señor es como un termómetro que va a manifestar el estado espiritual de los hombres. ¿Cuál es tu estado espiritual? ¿Cuál es tu actitud para con el día del Señor? ¡Del Señor! ¡Ese es mío! Para yo hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. ¿Es esa la actitud del quebrantado, humilde de espíritu, que va a tener comunión con el Dios eterno? Que Él no te puede decir, dame este día para mí. Que tú lo quieres todo para ti. ¿Es esa la actitud correcta? Hermanos, vivimos en días donde guardar el día del Señor se hace cada vez más difícil. Te lo complican, se ponen a tomar decisiones difíciles. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, no, ese no es el día para yo pasármelo viendo un partido del deporte preferido tuyo. Eso no es el día para eso. Las personas van a eso como si fuera un culto. Y allí van y se reúnen y pagan por eso. Pagan para ir a adorar y prestar servicio a sus equipos favoritos. Y lo habla alguien que le gusta mucho los deportes, para, por si acaso vayan a pensar que soy bueno, lo que no le gustan los deportes. No, me gustan mucho los deportes. Pero si eso es a costa de desobedecer la palabra de Dios y yo ir a rendir pleitesía a mi equipo favorito, eso es yo rendir culto a otro señor. Así como gente tiene a Mamón y al Señor, pues gente puede tener los deportes y el Señor. O piensen, incluyan cualquier otra cosa que no sea lo correcto para el día del Señor, que no guarde ese día como un día sagrado para Dios. ¿Por qué? Porque Dios se hace especialmente presente en ese día. El Dios eterno escoge ese día. El Dios eterno promete su presencia en el culto de adoración. Entonces, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. Porque el Dios eterno ha apartado ese momento para reunirse con su pueblo. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Bien, hermanos, solo puedo mencionarles las aplicaciones, y ya yo las he dicho, solamente por eso voy a leer algunos encabezados. Y es, obviamente, la eternidad de Dios nos enseña a considerar la brevedad de la vida, encararla correctamente, utilizar bien nuestro tiempo, vivir para el Dios eterno, vivir para la eternidad de Dios.
Vivir no para las cosas que se ven, sino para las que no se ven. Nos muestra lo poco que conocemos de Dios y eso debe humillarnos, como pasó con Job. Nos alienta a buscar seguridad y refugio en Dios en medio de las cosas tan inestables de este mundo. Nos confirma, nos confronta con el misterio de la encarnación, cómo Dios vino a este mundo y dijo antes de que Abraham fuese yo soy, sin embargo estaba en este mundo. Nos enseña a ser pacientes en que aunque sus promesas no se hayan cumplido, Él las cumplirá. Si Cristo vuelve, no podemos dar por tarde esa enseñanza. Cristo va a volver y ¿saben qué es lo que estamos esperando? El día del Señor. Lo que según 2 de Pedro, capítulo 3, dice, nosotros esperamos aquel día. Que es el día del Señor, cuando Cristo vuelva a la tierra por segunda vez. Dice que Él va a venir y ¿cómo nos debe hallar? Dice, nos debe hallar procurando, viviendo piadosamente. Ese debe ser nuestro anhelo. ¿Saben por qué? Porque Él va a hacer una manifestación especial en ese tiempo. Y esa es nuestra esperanza. Cristo vuelve, el Rey de Gloria. Y debemos anhelarlo y esperar que Él se manifieste. Pues muchas otras aplicaciones acerca del Día del Señor, acerca del servicio de adoración, son todas cosas afectadas por la doctrina de la eternidad de Dios. La doctrina de la eternidad de Dios. De manera que estudiar este atributo divino tiene muchas implicaciones prácticas. Muchas implicaciones prácticas. Nuestro deber es meditar para extraerlas de las Escrituras y ponerla en cada faceta de nuestro andar diario. No mañana ni pasado. Desde ya, comprométete a utilizar el tiempo que Dios te da en este mundo para la gloria del Dios eterno. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias una vez más por tu palabra, pero te damos gracias de manera muy especial por esa enseñanza de Isaías 57, de cómo siendo tú un Dios que habita la eternidad, tú te deleitas en tener comunión con tu pueblo. He aquí que te damos gloria, honra y honor, y te pedimos que nos ayudes a tener una apreciación cada vez más creciente de lo que significa tener comunión contigo. Para nosotros aprovechar el tiempo en este mundo, no para alejarnos de ti, sino para acercarnos a ti, para incrementar nuestra comunión contigo, para hacer aquellas obras que van a tener resultados eternos. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, para nosotros vivir no para las cosas que se ven, sino para las que no se ven. Seas tú glorificado hoy y por toda la eternidad con nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén.